ayer, más oscuro, no temeré. Hola, hola, bienvenidos. Seguimos aquí ya de regreso a Bogotá. Ya por fin estamos aquí de vuelta. Estoy de vuelta. Y bueno, seguimos con nuestro tema que yo creo que ha estado súper interesante. Hoy vamos a la tercera parada basada en la vida de David del profeta Maduro y es llamado Hebrón. Vamos a hablar de esto. Bienvenidos. Renuevas mis fuerzas, me guías por sendas correctas y así das honra a tu nombre. Bueno, creo que este tema ha sido muy importante, está siendo muy importante y yo quiero desafiarte a que sigas profundizando. Si esto ha sido algo que te ha impactado en estos días, a que sigas obviamente en ese diálogo con el Espíritu Santo, porque es que la base de lo profético siempre va a ser que haya un diálogo con el Espíritu Santo, un diálogo con el Padre. Si lo que hemos estado hablando te inquieta y te lleva a preguntarle cosas al Señor acerca de tu vida, de tu llamado, esa es una muestra de que ahí hay algo del Espíritu Santo, que ahí hay una señal de el mover profético detrás de las palabras que se están diciendo. Entonces, si eso está pasando, pues me alegra mucho y si me lo puedes hacer saber, sería genial para poder saber cómo ha sido este impacto para ti. Algunos ya me han contado y me han podido compartir sus experiencias y eso me pone muy feliz saber todas estas cosas que Dios está haciendo en tu vida a través de este mensaje, porque sí estamos llamados a entrar a un nuevo nivel de madurez, a un nuevo nivel de profundidad en lo que es el don de Dios en nuestra vida y además de eso, de nuestra dinámica con la iglesia y con los que nos rodean, porque acuérdate que también lo hemos hablado aquí, que es un tiempo y es una palabra profética grande que el Señor me dio, que estamos en un tiempo donde hay que crear un movimiento de unidad y eso se está levantando. Y si tú no estás dispuesto a ser parte de ese mover de unidad del Señor, creo que deberías cambiar de opinión, reconsiderar eso, porque algo que el Señor está queriendo hacer es a través de lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo. No es a través de una sola persona por ahí solita, sino a través de una iglesia unida. Entonces es muy importante. Bueno, estamos en esta tercera parada. Creo que el tema de ayer fue muy confrontante, incluso para mí, el meditar en estas cosas, ¿no? Crear espacios para otros. Pero bueno, ve y escuchas el podcast de ayer si no te lo pudiste escuchar. Hoy entonces entramos a esa tercera parada o a ese tercer gran momento. Recuerda que todo esto está basado en un libro y en una enseñanza del apóstol Ronnie Chávez que me ha impactado mucho y que ha sido una base para mí también en la tarea y en el llamado en que Dios me ha movido en este tiempo. Este tercer punto o esta tercera parada se llama Hebrón. Hebrón es un lugar muy interesante porque pues obviamente ahí pasan muchas cosas en la Biblia. Hay un registro bien importante, sobre todo porque ahí está como la conexión y la base de la fe judía, donde está Abraham, Isaac y Jacob. Se considera que esa es la zona de ellos. Entonces imagínate, hay todo un tema súper importante de eso. De hecho, la primera vez que estuvimos en Israel, porque ya te conté que fui 2 veces a Israel, la primera vez logramos ir allá, que es una sinagoga, y debajo de eso están, se supone, los cuerpos de Abraham, de Isaac, de Jacob, que están ahí. Y pues es un lugar de pelea entre las dos familias, los musulmanes y los judíos, porque pues obviamente es el mismo padre. No sé si habías hecho esa conclusión, pero entonces es un lugar, realmente es un lugar tenso, donde se siente mucho ambiente de guerra. Y evidentemente hay un lugar, ese es un lugar simbólico para todo lo que nosotros hacemos. Entonces, por eso ese lugar es tan importante y por eso tenía tanta representación. Y para David tiene una escena muy importante, porque en ese punto en la historia ya han pasado muchas cosas. Ya han pasado muchas cosas con Saúl, con el reino. Llega el momento donde las tribus de Israel se unen y reconocen a David como rey de Israel.
es un punto bien interesante porque, bueno, quiero devolverme aquí a dos punticos que creo que nos van a ayudar a tener una mayor revelación de algo, y es que yo no sé si tú has visto o no has perdido de vista que Jonatán, hijo de Saúl, era el mejor amigo de David. Ese es un punto bien interesante, ¿no? Porque David y Saúl, pues sobre todo por las reacciones de Saúl, según el relato bíblico, Saúl se llena de celos, se llena de envidias, pero el mismo hijo de Saúl ve cosas en la vida de David que lo unen a él y que crean pactos y que crean amistad tan profunda, tanto que en 1 Samuel 18 él cuenta cómo David se viste con las ropas de príncipe que Jonatán le da. Hay realmente una amistad profunda entre ellos dos, pero en ese momento pues ahí todavía como que no se habían dañado mucho las cosas, pero hay un detalle que quiero compartirte aquí de 1 Samuel, que es, bueno, en ese momento David empieza a ser enviado, yo me imagino que entre el favor de todo esto y como le empezó a ir bien en la guerra, lo empiezan a enviar a enfrentar a los filisteos y David sale victorioso. Después, bueno, este es el relato después de lo que pasa con Goliat, ¿no? Con Goliat, acuérdate que él aparece en la escena, digamos que sin tener muchos planes de aparecer, pero está ahí, se da cuenta de la situación, enfrenta a Goliat y mata a Goliat. Después de eso empieza a crecer algo después de todo esto, en el pasar del tiempo y en el crecer militar, digamos del poder militar, si lo vamos a hablar de esa manera, o la influencia en el ejército de Israel. En vez de entender Saúl que David era una persona leal dentro de su gobierno y que estaba en realidad reforzando el reino de Israel y reforzando la imagen de Saúl, Saúl lo empieza a tomar como una envidia y como una amenaza. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de no crear un espacio para otros, de no crecer? Y lo que empieza a pasar es que David empieza a crecer en su liderazgo, empieza a ser una referencia, pero David nunca irrespetó el gobierno de Saúl. David nunca fue en contra de ese gobierno. Al contrario, hizo que ganara mayor estatura, digamos, por así decirlo. Y hay un punto clave que yo no sé si tú te acuerdas y yo no sé si tú lo habías interpretado de esa manera, pero yo hoy quiero como mirarlo desde otra perspectiva, y es cuando las multitudes regresaban a decir, cuando ese famoso canto que decía Saúl mató a 1,000 soldados, pero David mató a 10,000. Y ese es un lugar clave porque entonces, ese es un punto clave cuando Saúl escucha esto, porque entonces él empieza a decir, aquí hay un peligro y este señor me va a quitar mi puesto. Cuando en realidad nunca en el corazón de David ese fue, y ya vamos a hablar en Monte Hebrón de esto, pero nunca fue el corazón de David. Nunca fue la intención de quitar a Saúl del gobierno. Al contrario, siempre fue ponerlo ahí. No pierdas de vista, su mejor amigo es el hijo de Saúl. Entonces, no sé si me vas entendiendo lo que quiero decirte. A David, mira lo que dice en la versión traducción lenguaje actual, en el versículo al final del 9, dice: a David le dan 10 veces más importancia que a mí. Ahora solo falta que me quite el trono. Qué posición tan orgullosa la que está asumiendo él. Cuando en realidad yo creo que lo que estaba pasando era que el reino de Israel, bajo estas dos cabezas que tenían un liderazgo increíble, estaban haciendo un cántico de exaltación de lo que estaba pasando con Israel. Que Saúl mata, o sea, como que Saúl empieza con este legado, con esta cosa grande, y David hace que esto crezca. Hay una felicidad del pueblo de Israel cantando de los logros de sus gobernantes y de un líder que evidentemente estaba creciendo y que probablemente, como había sido ungido, iba a ser el rey, y que seguramente en el momento, si todo se mantenía bien, no iba a ser de la forma en que sucede con tanta muerte alrededor, sino de una manera, de una transición natural. Pero obviamente, como lo que hablábamos ayer, pues ya no quiero repetir eso, pero quiero cambiarte la perspectiva. Aquí no fue un cántico de un reino que se estaba dividiendo, sino un grupo de gente que estaba muy feliz
muy emocionada por los logros que estaba teniendo y las victorias bajo una cabeza que era un rey y un líder joven, fuerte, visible, que estaba levantando el ánimo de Israel. Creo que ahí cambia un poquito la perspectiva. Pero entonces en primera de Samuel, en segunda de Samuel 5 ya empieza toda la historia donde David llega a ese momento de ser rey. Y Hebrón significa o simboliza para nosotros los que estamos caminando en este ministerio profético, que estamos queriendo madurar. Hablamos ya de el primer lugar es la fidelidad en las cosas naturales, comprometerte, fidelidad en la necesidad de enfrentarte y buscar que Dios sea tu roca y no una cueva. Y en este tercer punto es fidelidad en el pacto. David en ese punto ya estaba deseando ser rey, en los otros momentos no. Pero aquí llega un punto en donde él ya está deseando eso, y eso tiene que ver con el llamado que hay sobre ti. Y la pregunta para ti en este momento es esta: ¿ya deseas ver el llamado de Dios cumplido en tu vida? ¿Tú ya quieres que el llamado de Dios se vea cumpliéndose en lo que tú haces? ¿Deseas y anhelas que esas cosas que han sido profetizadas se vean y den a luz algo en tu vida? ¿O simplemente sabes que está el llamado, sabes que están esos y estás esperando como a ver qué pasa, en vez de decir como es algo que yo anhelo? Y yo te puedo decir en mi propia experiencia, estas cosas que yo estoy viviendo hoy, en este punto de mi vida, yo las anhelo y soy feliz en recibirlas. Pero antes, incluso el que me dijeran Pastor Andrés, era algo con lo que yo no estaba feliz ni estaba deseando. Pero este es un punto en el que yo digo, ya anhelo esto, yo ya lo deseo, ya hace parte del llamado de Dios cumpliéndose en mi vida y lo anhelo, y soy feliz al ver personas transformándose, al ver gente que en su vida es transformada a través del camino con nosotros, con mi esposa y conmigo, de la posibilidad de cambiar ese rumbo. Esas cosas las anhelo y me hacen feliz. Mi pregunta para ti es: ¿ya deseas ver esas cosas de Dios en tu vida cumpliéndose? ¿Ya deseas que esas cosas sean una realidad? Porque entonces aquí viene una cosa clave, y es que tú entonces debes ser fiel a ese pacto. Porque nosotros somos gente de pacto, no somos gente de alianzas, no somos gente de de alianzas estratégicas, no somos gente corporativa a nivel de negocios, somos corporativos del cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo se maneja muy diferente a una empresa. Y en esa realidad entonces tú y yo debemos ver que debemos ser fieles al pacto. Y David fue un rey que fue fiel al pacto, y aún en medio de tantas circunstancias donde no lo querían reconocer, algunas tribus pues pasan situaciones de muerte otra vez de la raíz o de la descendencia de Saúl, que terminan ocasionando que los pueblos pues ya digan, ok, David es el líder lógico que debemos apoyar. Pero entonces mira lo interesante de esto, porque aquí hay una clave para nosotros, y es, primero que todo, nosotros no nos alegramos de la muerte de nadie, ni nos alegramos por la tragedia de nadie. Yo no sé si tú has visto todo lo que ha estado pasando en el mundo, saliendo cosas a la luz de diferentes ministerios en el mundo entero realmente. Si tú eres uno de los que se alegra y dice bien hecho porque es que ese no sé qué o debería pasar esto, no, creo que deberías examinar tu corazón, porque nosotros con este llamado profético no podemos alegrarnos de una persona que no ha decidido cambiar su actitud ni su postura frente a un pecado o a una situación, sino que al contrario deberíamos estar tristes por personas que no se dejan trabajar por el Señor, y debemos llorar esas situaciones, de estar triste con ellos. Pero Dios está preparando un pueblo de pacto, y eso es a lo que quiero irme aquí, porque pues podríamos hablar mucho más de todo lo que es Hebrón, pero estúdialo tú también, estudia lo que representó ese momento en segunda de Samuel 5 para que tú puedas verlo a David siendo ungido como rey. Pero eso fue una cosa temporal. Ya vamos a ver cómo va avanzando este tema, porque David comenzó a reinar, mira, reinó cuando tenía 30 años. Y ahí empezó a su reinado. Y bueno, más adelante vamos a hablar del resto, porque aquí estamos hablando de Israel. Dios está preparando a un pueblo de pacto.
Y gente que sea madura en el caminar con Dios y responsable con el poder y la unción profética debe ser fiel a sus palabras, fiel a sus promesas, porque realmente ahí está la clave de este asunto. Ahí está la esencia de lo que es el llamado de madurez profética. Dios está preparando a un pueblo leal, no un pueblo leal, a un pueblo de pacto, a un pueblo fiel. Yo quiero hacer una diferencia porque a mí la lealtad me parece que va en contravía del pacto. La lealtad es sigo ciegamente, el pacto no es ciego. El pacto ve y habla y corrige, y en el camino, con ese camino de pacto donde tú y yo o somos gente, o con la gente que somos de pacto, nos peleamos, de pronto discutimos, pero eso no nos divide, mientras que la lealtad se vuelve como algo ciego, algo donde aún no tengo ni siquiera el espacio de decir que algo no me gusta, sino tengo que estar ahí porque es que yo soy leal a este tema. Pero creo que Dios está buscando es gente de pacto con que sea gente fiel a sus promesas, gente que permanezca y que se sostenga parado en esas palabras, y un corazón fiel para sus hermanos y para sus líderes. Eso es pacto. Hebrón entonces significa lugar de pacto. Dios te lleva a ese lugar de gobierno para hacer un pacto con su Rey verdadero. Y ese es Jesús. Dios te está invitando. El Señor te invita a hacer un pacto, no una alianza, no ser leal, sino a tener un pacto con Jesús que te impida alejarte de tu llamado, pero también que te permita caminar con completa sinceridad delante del Señor, porque en este proceso Dios va a buscar producir el fruto del Espíritu en humildad y en mansedumbre. Ese fruto va a salir de ti en esta parada, en esta temporada, en esa parada de fidelidad en el pacto. Dios quiere de profetas maduros que seamos humildes y mansos. Todo profeta va a ser procesado para que sea de él un hombre de pacto, no de lealtad, ojo, de pacto. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios con Abraham en ese momento cuando lo devuelve a su llamado? Es la circuncisión, que para el pueblo judío se simbolizaba no un requisito religioso, sino una señal de pacto con el Señor. No de lealtad, de pacto. Y eso es lo que quiero dejarte. Esta es una temporada también en donde Dios está trabajando para que seamos gente de pacto, gente que sea transparente, que sea sincera, que hable siempre con la verdad, con humildad y con mansedumbre, pero que se mantenga en el pacto. Un rey que se mantiene como David, que fue un rey que se mantuvo en el pacto y que se mantuvo siempre fiel a su palabra, aún pudiendo hacer cosas que transformaran y que cambiaran de pronto de una manera más simple para él las circunstancias a su alrededor, pero para él era claro que el pacto valía más que la circunstancia y que la oportunidad. Vamos a hablar entonces mañana de la siguiente parada del profeta maduro. Los bendigo. Chao, chao.